Fiel a la costumbre de Radio y Televisión de Veracruz, estamos citados aquí desde la calle de Encanto, donde es la sede del Poder Legislativo. Este inmueble, este poder que ha sido inaugurado hace 30 años, en 1992, y que guarda a todos los diputados en esta 66ª legislatura. En instantes el gobernador ya arribado, ya está aquí en el Palacio Legislativo y está a nada de ingresar, mejor dicho, a la sala de plenos, una sala que se está llenando desde hace unos 45 minutos, donde hay invitados especiales, parte del gabinete del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, que hoy vendrá para responderle la pregunta a los diputados. Si es que hay que recordarle a usted en esta transmisión que se está generando desde la calle de Encanto, desde la unidad Coatzacoalcos, comandada por Edwin Ochoa y Mauricio Villa, y 74 personas que hacemos la radio y la televisión de los veracruzanos, le tenemos que decir a usted, cuando vemos al delegado de los programas del bienestar, ahí está Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acabo también de ver al secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, ya está el secretario de Educación, diputados federales, invitados especiales, vimos a la directora, ahí vemos al rector de nuestra máxima casa de estudios, Martín Aguilar. El doctor Aguilar está arribando también a esta sala de sesiones de manera importante, que estamos viendo la asistencia de muchas personalidades, de mucha gente. Ahí vemos, como le decía, al secretario de Finanzas y el secretario de Educación. Bueno, lo que estipula el artículo 49, una de sus fracciones, es que el gobernador el 15 de noviembre entrega el informe. Se entrega por escrito. Recordará que tuvimos esta transmisión con la doctora Walter Martínez Olvera. A nombre del gobernador entregó el informe. Un día después, el gobernador fue a Pánuco a presentar una relatoría o a dar un mensaje a los veracruzanos para manejar y para dar a conocer el impulso que se está dando en la zona norte de la entidad veracruzana. Y después, como le estipula el artículo 49, le queremos decir que vinieron a comparecer los secretarios de despacho, y hasta hace 8 días que terminó la Contralora del Estado, la Secretaria de Protección Civil, comenzando el secretario de Gobierno, regresaría 8 días o vendría 8 días después el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Hay una modificación desde el 2011 donde se estipula en este artículo 49 que el gobernador estará rindiendo cuentas a los diputados. Esto es que va a responder cuestionamientos de todos los diputados de las diferentes bancadas. ¿Quién va a empezar? Lo hará el gobernador, tendrá hasta 20 minutos, estará dando a conocer un mensaje de los logros de esta administración durante este 2022 y posteriormente los diputados, dependiendo del número de... Amiga y amigo automovilista, ¿aún no has realizado el pago de tu adeudo vehicular? El tiempo se acaba. Aprovecha el 100% de descuento durante el mes de diciembre en multas y recargos en el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Acércate a las oficinas hacendarias o ingresa a www.haciendachiapas.gov.mx. Termina el año sin deuda. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Representante de Fuerza por México. Vamos a hacer una pausa, estamos desde la calle de Encanto, estamos en la sede del Palacio Legislativo. En algunos instantes estará compareciendo ante los diputados el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional de Veracruz. De lunes a viernes, en punto de las 16 horas, adentrémonos al mundo universitario. Barra V, el quehacer académico y estudiantil de nuestra máxima casa de estudios, por la señal de TV+. Chamuco TV, un espacio divertido y sin censura, en donde los moneros se dan vuelo discutiendo los temas de la agenda nacional. Periodismo crítico. Le comentaba de ese programa protocolario republicano, el gobernador da un mensaje, posteriormente 7 diputados tendrán hasta 10 minutos para dar el cuestionamiento, para hacer una pregunta al gobernador. Él simultáneamente contestará hasta por 15 minutos, hasta que termine el último diputado, que es el de Fuerza por México. Hay un diputado plurinominal de este partido, que es Juan Enrique Santos, que será el último diputado que estará participando en esta ceremonia. Y posteriormente dará un mensaje final la presidenta de los diputados, Margarita Corro. Usted lo sabe, Margarita Corro es la nueva presidenta del Poder Legislativo, de esta mesa directiva
porque tomó posesión el 5 de noviembre. Repite como secretaria Ariana Ángeles y el vicepresidente es el diputado Hugo. Pues estamos viendo ahí a la ombudsperson de Veracruz, estamos viendo a la doctora Namiko Matsumoto también ya sentada como los invitados especiales en este recinto que está abarrotado, está lleno, hay empresarios, ahí también veíamos al rector, veíamos también a las Fuerzas Armadas y vemos a invitados especiales para escuchar lo que va a decir en su mensaje de 20 minutos el gobernador y después lo que va a responder, lo que le va a responder a los diputados. Le digo, comenzará Morena porque tiene los mayores diputados en el Congreso, después sería Partido de Acción Nacional, que presumo que pudiera ser Enrique Cambranis como el coordinador, que por cierto ya se llevó a cabo esta comisión que él encabeza junto con Anilú Ingram, que es la coordinadora de los priistas, que presumo que ella pudiera ser la diputada que pregunte en esta mañana al gobernador. Seguiría también el Partido del Trabajo, que quizá pudiera ser Ramón Díaz, quien pudiera ser el legislador que estuviera haciendo las preguntas o haciendo la pregunta al gobernador Cuitlagua García Jiménez. Estaría también, se habla que puede ser Ruth Callejas, la diputada de Movimiento Ciudadano. Ahí vemos también a los magistrados presentes en este acontecimiento importante que se da hoy, 14 de diciembre. Hay que recordar que hubo una dispensa, se hablaba que el gobernador acudiría el jueves 15 de diciembre, él pidió mejor un día antes y se estará presentando el gobernador. Hay que recordar también que está para discutirse, después de este ejercicio republicano, está por discutirse ya el presupuesto de egresos 2023, cuánto va a gastar, cuánto va a tener el gobierno veracruzano. Estábamos hablando que se pudiera hablar de unos más de 148 mil millones de pesos, en donde se ha hecho una modificación importante en el rubro de educación y de salud y en los montos para el aumento de salario a los maestros. De esto, por supuesto, estará discutiendo después de esta ceremonia. Ahí vemos al vicepresidente, el diputado Hugo Vázquez, ahí vemos a la presidenta de los diputados y ya está por arribar en este momento, está ya llegando a este pasillo del Palacio Legislativo, viene arribando los compañeros de la prensa y en unos instantes estará ya llegando el gobernador y vemos al diputado Carambarenis, vemos al diputado Anilú y vemos al presidente de la Junta de Coordinación Política y quien es el coordinador de los morenistas, Juan Javier Gómez Casarín. En este momento están descendiendo las escaleras el gobernador Cuitlagua García Jiménez, ahí está también el diputado Juan Javier Gómez Casarín. Estamos aquí en vivo. Señor gobernador, muchas gracias, nos está saludando. Aquí está Anilú, que está saludando a Radio Televisión de Veracruz, y el coordinador Enrique Cambranis del Partido Acción Nacional. Se están esperando a que los compañeros de la prensa logren sacar la fotografía para los diarios de mañana. Es la comisión que ha recibido al gobernador, que en algunos instantes ya estará en la sala de plenos para, como le digo a usted, estará dando un mensaje. Por cierto, este programa protocolario, algunos diputados han dicho que ya está en desuso, pero pues es importante también el intercambio de puntos de ideas y de puntos de vista que pudieran presentarse en esta mañana. El gobernador, que como usted lo sabe, el 16 de noviembre dio un mensaje en Pánuco, ahora viene a la Casa del Pueblo, a la Casa de los Veracruzanos, a la sede del Poder Legislativo, donde es ovacionado por el respetable, por los invitados especiales, por el gabinete cuitlagüista, también por las Fuerzas Armadas, por los intelectuales, por la Universidad Veracruzana en torno al rector. Ahí vemos también a magistrados del Poder Judicial, vemos a la presidenta del Poder Judicial y todavía mucha gente que está arribando en este momento, que están llegando a la sala de plenos. Se está saludando a Margarita Corro, el gobernador, está saludando al vicepresidente de la Cámara también, y en este momento pues, lo vamos a dejar a usted en esta transmisión que se está generando en la sala de plenos. Ahí hay una porra al gobernador Cuitlagua García Jiménez. Se reanuda la comparecencia. ¿En qué sentido, diputado Gómez Casarín? Sonido en la curul del diputado Gómez Casarín, por favor. Sonido en la curul.
Pase, por favor. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Como es de conocimiento público, el día de ayer falleció el gobernador constitucional del Estado de Puebla, el licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Por tal razón, muy respetuosamente, le solicito decretar un minuto de silencio en memoria de quien tuvo la alta responsabilidad de gobernar una entidad con la que Veracruz mantiene lazos unidos, y como una forma de reconocer a un servidor público que en su gestión siempre dio muestras de colaboración institucional con nuestras autoridades estatales y de aprecio y respeto hacia los veracruzanos y veracruzanas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En vista de la petición del diputado Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta 66ª legislatura del Congreso del Estado, esta presidencia a mi cargo decreta un minuto de silencio en memoria del licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, quien fuera gobernador del Estado de Puebla, y solicita atentamente al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, a las y los integrantes de esta soberanía y al público asistente se sirvan poner de pie para tal efecto. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Amiga y amigo automovilista, ¿aún no has realizado el pago de tu adeudo vehicular? El tiempo se acaba. Aprovecha el 100% de descuento durante el mes de diciembre en multas y recargos en el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. Acércate a las oficinas hacendarias o ingresa a www.haciendachiapas.gov.mx. Termina el año sin deudas. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Cordial bienvenida a este recinto legislativo. Antes de dar inicio a los trabajos de la comparecencia que hoy nos ocupa, solicito a la diputada secretaria tenga bien dar lectura al resolutivo tercero del acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de noviembre del año en curso, por el que se establece el formato al que se sujetará la comparecencia del ciudadano gobernador del Estado ante el Pleno de esta soberanía, así como el resolutivo primero del acuerdo de fecha 1 de diciembre de la presente anualidad. Con mucho gusto, diputada presidenta, procedo a dar lectura al resolutivo tercero de acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 11 de noviembre de 2022. Resolutivo tercero. Se establece el formato para la comparecencia del ciudadano gobernador del Estado ante el Pleno de esta soberanía, el cual se deberá sujetar a lo siguiente. El 15 de noviembre, el gobernador deberá presentar ante esta soberanía el informe por escrito establecido en el artículo 49, fracción 21 de la Constitución Política de Veracruz. Asimismo, doy lectura al resolutivo primero del acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 1 de diciembre de 2022. Resolutivo primero. Primero, se modifica el punto resolutivo tercero del acuerdo emitido por el Congreso del Estado con fecha 10 de noviembre de 2022 relativo al calendario de comparecencias de los secretarios de despacho o equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno y por el que se establece el formato al que se sujetará la comparecencia del ciudadano gobernador del Estado ante el Pleno de esta soberanía, para el único efecto de que esta última se realice el miércoles 14 de diciembre del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial de sesiones del Congreso del Estado, en lugar del jueves 15 del mismo año. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, tiene la palabra el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad que dirija a esta honorable asamblea su mensaje inicial, para lo cual dispondrá hasta de 20 minutos. Buenos días, honorable Congreso del Estado, pueblo de Veracruz. Tal como lo mandata nuestra Constitución local, he enviado a esta soberanía el informe de resultados del cuarto año de nuestro gobierno. En la misma forma que las anteriores ocasiones, he entregado no solo el informe escrito y las explicaciones gráficas de las acciones gubernamentales, sino que también he incluido un compendio de fotografías que dan fe de los hechos irrefutables de un gobierno transformador. Como todos sabemos, hemos enfrentado situaciones inéditas, como la caída de la economía mundial por una pandemia de al menos 2 años, y una reciente inflación en todas las naciones por aquella guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, aún así, coordinados con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, impusimos récord de obra en infraestructura y año con año le sumamos más obras. Este cuarto no fue la excepción. Asumimos las responsabilidades de nuestro mandato y enfrentamos los retos impuestos por, sobre todo, los errores y corruptelas de las administraciones anteriores, cuyas consecuencias, lamentablemente, perdurarán todavía algunas, incluso por muchos años. De antemano les digo, no se puede borrar la historia. El pasado explica en mucho el presente y solo quienes quieren regresar a ese ominoso pasado piden que lo olvidemos. ¿Cómo olvidar que nos endeudaron por más de 30 años con 44,355 millones de pesos ante los bancos, si en el presente, mes con mes, hay que pagar intereses que suman más de 4,000 millones de pesos al año? Eso sin contar todos los adeudos y pasivos que nos delegaron, por lo que en este presente, y lo tenemos muy presente, debemos pagar poco a poco para impedir un detrimento mayor de los recursos públicos. Nosotros decidimos hablar claro a la gente. La deuda total, incluyendo la bancaria o deuda pública, con pasivos, cupones bursátiles y cuentas de orden, sumaban los 87,207 millones de pesos. Sin embargo, con el esfuerzo, el gran esfuerzo,
para sortear estos adeudos, pagar lo indispensable y lo requerido, hemos podido ejecutar obra y al mismo tiempo disminuir el monto total del endeudamiento hasta los 74,000 millones de pesos, es decir, cerca de 13,000 millones de pesos menos del monto que se registró en aquel 1 de diciembre del 2018, cuando asumimos nuestro mandato. Esa es la realidad. Fuera de términos financieros y tecnicismos, la verdad es que hemos disminuido el exacerbado endeudamiento provocado por la corrupción y el mal manejo de las finanzas que hicieron con tal de tapar el dineral que se llevaron a sus bolsillos los ladrones de cuello blanco. ¿Cómo creen que vamos a olvidar tanta tranza? Año con año se los vamos a recordar hasta que se haya pagado el último peso de esa ominosa deuda que dejaron, porque se llevaron miles de millones a sus bolsillos. Algunos mañosos han puesto en duda el pago de estos pasivos y deudas, pero es muy fácil indagar la reducción de la deuda, porque si no fuera así, ¿cómo explicaríamos que todas las calificadoras externas han subido positivamente las evaluaciones de la situación financiera del Estado de Veracruz? Y todas han expresado que las razones de tal reconocimiento es el pago de pasivos y la disminución sustancial del endeudamiento. Insisto, esto sin dejar de atender la gran demanda de infraestructura y obra pública en diferentes sectores. Una de las obras icónicas de este gobierno es la inauguración del Hospital Regional de Perote, fundamentalmente porque representa lo que hacían antes y lo que ahora estamos haciendo, de cómo mentían con descaro, se robaban el erario, se clavaban los dineros públicos y dejaban obras en total abandono, y de cómo ahora estamos restituyendo ese daño con nuevas construcciones, rehabilitaciones, mantenimiento y equipamiento para incrementar la infraestructura de los servicios públicos. Las fotografías que ven son del Hospital de Perote, las imágenes de cómo lucía antes. Y las traje aquí, donde algunos pocos todavía se pavonean diciendo que todo está mal en la Cuarta Transformación, pero en su momento fueron cómplices y no hicieron nada contra este atraco al pueblo. Por el contrario, lo aplaudieron e incluso fueron gobiernos a los que pertenecieron. En julio de este año pusimos en funcionamiento el Hospital General Peroteño, terminamos la obra inconclusa y lo equipamos con una inversión que supera los 119 millones de pesos. Ojalá hubiese sido el único caso de corrupción. Lo que vemos en las fotografías es el nuevo equipamiento y la puesta en funcionamiento de este hospital. Pero así como este ejemplo, tenemos muchas muestras claras de cómo hemos ido transformando no solo los hospitales, sino también buena parte de los centros de salud que dejaron en ruinas, abandonados por 8, 9 y hasta 11 años. Más adelante, si me dan oportunidad, daré cuenta de esto. Quisiera dejar en claro también que nuestra política en salud fue atender de manera prioritaria la prevención. No solo invertir en los hospitales de segundo nivel de atención y alta especialidad, sino invertir en aquellas instalaciones
donde se atiende la salud en las zonas rurales, principalmente con tratamientos preventivos. Darle prioridad al mantenimiento, ampliación, construcción y rehabilitación de los 729 centros de salud, así como de las unidades móviles de atención médica de primer nivel. Para ello, hasta este cuarto año, en remodelación, construcción de obra nueva, rehabilitación y mantenimiento, hemos atendido 334 centros de salud, 36 hospitales y 16 unidades de apoyo. Este año sumaremos obras de rehabilitación para 22 centros de salud más 5 hospitales, la terminación de una obra abandonada en Chinampa de Gorostiza y la sustitución del centro de salud de Soconusco. Aunado a eso, estamos rehabilitando 2 centros para la atención de adicciones. Desde luego que esto permite mejorar las capacidades de servicios de salud en las zonas rurales. No hemos dejado de lado toda la actividad preventiva en materia de salud. Solo por citar una de estas acciones, la vacunación universal. En las acciones permanentes se aplicaron 979,000, en jornadas intensivas 205,000 vacunas más, contra la influencia estacional 1,450,000. Esto sin contar que a través de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, Veracruz no volvió a la situación crítica en las últimas olas de contagios, gracias a la intensificación de esta tarea en todas las regiones del Estado. Para no dejar nadie atrás, se implementaron ferias de la salud en las zonas de alta marginación. En esos municipios se dieron más de 13,900 consultas, entre ellas 1,490 de especialidades médicas. Hemos sostenido que si atendemos al pueblo priorizando a los más pobres, vamos a contribuir al bienestar de la población más desesperada. Si unimos nuestros esfuerzos estatales a las políticas del presidente de la República, avanzaremos en la estrategia de atraer inversiones. Se lograría con esos 4,000 millones de pesos que hoy pagamos año con año en deuda, y solamente hablo de la deuda bancaria, o sea, ante los bancos. 45,000 millones de pesos nos dejaron en deuda bancaria. Más, menos, cada año va subiendo dependiendo del préstamo que hacemos, que pedimos cada fin de año para saldar el déficit, que también es un déficit estructural, pero que nos dejaron ustedes, los gobiernos anteriores, de 6,000 millones de pesos. Ese es el déficit que nos dejaron. ¿Cómo creen que no se lo vamos a recordar? Ese es producto de su mala, pésima administración. Pero también existe tan solo en ese punto otra visión diferente. ¿Por qué? Porque ese déficit que llama usted estructural es el salario magisterial. Que lo sepa la sociedad. El problema es que no incorporaron al presupuesto con un ingreso suficiente el salario del magisterio, que año con año crece, año con año, y nosotros no le vamos a dejar de pagar a los maestros y a las maestras de Veracruz. Ustedes quisieran que los recortemos, por lo que veo, pero no vamos a hacer así. Es más, este año
para salir del incremento que el presidente otorgó al magisterio, tuvimos que sortear con las finanzas sanas que tenemos cómo lograr el pago de ese incremento que representan 800 millones de pesos adicionales a cualquier déficit que ya teníamos de antemano. Y también lo hemos hecho que en el 2017 el gobierno de ese momento pidió 4.300 millones de pesos en un crédito simple para lograr atender esa demanda. El gobierno en el 2016, corrijo, 2016-2015, 4.300 millones de pesos es lo que solicitaban a fin de año como crédito simple para satisfacer ese déficit. Y el gobierno de mi antecesor pidió 2.500 millones de pesos para satisfacer ese déficit. Y nosotros hoy, al cuarto año, estamos solicitando solo 1.000 millones de pesos. Y lo vamos a pagar. En noviembre del próximo año estará cubierto ese crédito. Esperamos, es un reto, en el 2024 ya no solicitar nada. Vamos a intentarlo. Por cierto, saludo al magisterio, les agradecemos la confianza. Aprovecho para informarle, porque aquí hay incluso diputados que son maestras, diputadas maestras, que el día de ayer logramos ya tener el dinero suficiente para cubrir toda la nómina. Ayer ya surgió el depósito que habíamos estado esperando y por lo tanto el día de mañana estará ya pagado ese compromiso, sin falta. Sí, tiene algunos puntos de razón en su exposición. Por ejemplo, el desarrollo económico. No es sencillo, como lo he mencionado, después de 2 años de pandemia, la reactivación económica. Este es un fenómeno mundial, obviamente nacional, y nos toca al Estado. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo de atraer inversiones para detonar el desarrollo económico de Veracruz, al grado tal que en SEDECOP precisamente se logró atraer una inversión histórica de 128,000 millones de pesos. Hay 9 proyectos ya concretados. Estoy hablando de lo que se ha concretado ya. Hay otras expectativas, pero lo concretado ya es que, por ejemplo, aquí cerquita, en Veracruz, estamos realizando una inversión privada, ¿sí?, de 26,000 millones de pesos, como ustedes pueden ver. ¿Sí? No se había hecho esto y esta proyección es hasta el 2025, es decir, que año con año se va a tener el fruto de estas inversiones que van a detonar desde luego empleo, crecimiento, auge económico donde se van a instalar. La que se acaba de concretar y que para eso todo el equipo de SEDECOP y del gobierno federal, porque hay que decirlo, esto se logró en un esfuerzo conjunto entre las dependencias del gobierno federal y del Estado,
la atracción de la inversión de 90,000 millones de pesos en el acuerdo que hizo TC Energía con CFE. Es decir, incluso con un poco de inversión pública y acuerdos económicos que se hicieron, se va a lograr esta inversión que va a iniciar por Tuxpan, beneficiando a este puerto, que creo es uno de los que usted mencionó, precisamente en el puerto de Tuxpan. Y el otro que ya inició, está casi por concluirse, es el que está haciendo la compañía Braskem Idesa en Coatzacoalcos, aprovechando las facilidades que se dieron por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto del presidente en el que la SEDECOP, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en Veracruz, ha contribuido a que se aterrice todos estos proyectos del lado de Veracruz. Esas son las cosas que da realidad, es decir, sí coincidimos en el diagnóstico de desarrollo económico que usted hace, pero no coincidimos en que no hemos hecho nada, al contrario, hemos superado históricamente las inversiones que antes se hacían y que hoy se están exponenciando con los acuerdos federales. También, ya para concluir, escucho con atención esa gran disposición que tienen ustedes de ser una oposición crítica, es su papel, no podríamos pensar en otra cosa, sino en esa diferencia de planteamientos, y plantea un diálogo con todas las fuerzas políticas. Yo he instruido al secretario de Gobierno y abusando de la confianza y la buena relación que existe entre el Poder Ejecutivo y este Poder, he mantenido comunicación directa, casi diaria, con quien preside este Poder. Estuvo aquí la diputada Cecilia, constantemente tuvimos comunicación. Ahora con la nueva presidenta tenemos comunicación y a través de ellas ha sido la atención a lo que ustedes han expresado en varias ocasiones, en lo que corresponde a las coincidencias, lo hemos sacado adelante, y también con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Juan Javier Casarín. Hemos mantenido esta comunicación, quizá de manera indirecta, pero sí he estado atento a sus expresiones aquí. He estado dando seguimiento y nada más que sí, yo agrego algo que es característica de este gobierno. La unidad que usted plantea, nosotros la tenemos con el pueblo de Veracruz, no con las cúpulas partidistas. ¿Es cuánto? Presidenta, diputada. Muchas gracias, señor gobernador. De conformidad con lo establecido en el formato aprobado por esta comparecencia, tiene el uso de la voz el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, hasta por un plazo no mayor de 10 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, bienvenido, señor gobernador, bienvenido usted, todos sus colaboradores y los invitados que hoy le acompañan. Saludo al pueblo de Veracruz, a los medios de comunicación, a la representación del gobierno federal, hoy aquí en la persona del señor delegado federal. Yo he escuchado con atención los planteamientos que han hecho aquí. Yo creo que asiste la razón al titular del Poder Ejecutivo, porque finalmente es a través del voto popular como la mayoría del pueblo veracruzano se expresa en las urnas. Y esta expresión en las urnas finalmente tiene que ser llevada al ejercicio del poder político. El que ejecuta la política pública, el que define la política pública en materia educativa, de seguridad,
en materia de gobernabilidad financiera y de obras públicas, es el titular del Poder Ejecutivo. Precisamente por eso es que nuestro sistema democrático tuvo la visión y la madurez de que fuera a través de la mayoría de los votos como quien llegue al poder ejecute la manera en la que entiende la manera y la forma de gobernar. Nosotros somos un partido respetuoso, somos un partido de instituciones. Hemos sido criticados a lo largo de muchos años, pero somos un partido que entiende el papel histórico que le ha tocado vivir. Lo mismo cuando hemos sido gobierno que hoy que no lo somos. Así está acreditado en los diarios de los debates del Congreso Federal y de esta propia legislatura. Cuando hemos sido gobierno, hemos tenido la responsabilidad de gobernar y no hemos estado exento de errores, como aquí se ha dicho en muchas ocasiones. Y nosotros hemos asumido con responsabilidad el mandato de la mayoría de la sociedad. Como se castiga a los partidos políticos es con el voto. Cuando la sociedad considera que no se están cumpliendo con los estándares que se prometen a esta, tienen la responsabilidad esta sociedad de retirarle el apoyo popular a sus gobernantes, a sus gobernados. Aunque pretendan escuchar esta parte, nosotros somos un partido que a lo largo de los años entendimos la evolución política que nos correspondió. Así como hoy veo un partido mayoritario, hegemónico, grandote, y veo aquí a muchos que en otras ocasiones nos acompañaban a nosotros en el gobierno, igual aplaudían, señor gobernador. Pero yo le quiero decir que en 1976 el PRI entendió que tenía que dar paso a la representación política y creamos los diputados de representación proporcional, porque tenían que ser escuchadas las mayorías. Después del movimiento que se creó con el Frente Democrático Nacional, entendimos también que había que darle paso a que fuera la sociedad quien organizara las elecciones y por eso se creó el Instituto Federal Electoral. El gobierno, haciendo las elecciones, tomaba las decisiones de quién debía ganar en un municipio o en un distrito. El PRI entendió que eso no podía seguir siendo. El mundo cambió como también cambió este país. Y así también nosotros asumimos con responsabilidad la creación de este instituto y entregamos el poder político en el 2000. A través del trabajo constante, cotidiano y de confrontar ideas, y no con pocos confrontamientos con el Partido de Acción Nacional, finalmente lo acompañamos cuando se trató de acompañarlos, como también hemos acompañado iniciativas del hoy su partido en el poder, señor gobernador. Pero lo que nosotros nos enfrentamos en este momento es un tema en donde glosamos su informe de gobierno. Y no puedo, señor gobernador, dejar de reconocer que fueron muchas las luchas de la izquierda las que consolidaron este México de instituciones. Fueron las marchas de muchos personajes importantes de la historia, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y el propio presidente de la República. Las marchas que hicieron desde Tabasco hasta la ciudad capital lograron la modificación de las instituciones democráticas de este país y hubo particularmente la creación de instituciones en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de órganos superiores de fiscalización que fueron como este país creció. En 97, cuando la oposición, Muñoz Ledo, le contestó el informe a Zedillo, fue cuando este país empezó a despegar, porque fue en ese momento cuando el Poder Ejecutivo entendió que requería del concurso del diálogo con el Poder Legislativo para que este país creciera. Y México creció, alcanzamos la madurez política, entregamos el poder político en el 2000, nos lo devolvieron en el 2012 y sin un solo tiro de por medio devolvimos el poder político en 2018. Señor gobernador, el grupo legislativo del PRI, cuando asumió la responsabilidad en este Congreso y en esta misma tribuna, un servidor se comprometió a que nuestra oposición siempre sería con respeto, normativa y jurídica. Y aquí, señor gobernador, sus correligionarios le podrán decir que en todas mis intervenciones en esta tribuna
han sido con el mayor de los respetos. Debo decirle, gobernador, que en 2019 advertimos que había subejercicios, lo negaron y sin embargo en la discusión del presupuesto 2021 encontramos el rubro de rendimientos que hacían evidente que efectivamente había subejercicios. También, señor gobernador, le dijimos al exsecretario de Salud que había un problema de dengue y que tenía que atenderse. El entonces secretario no lo escuchó y más de 5,000 personas lamentablemente perdieron la vida. El año pasado, en la glosa del informe de gobierno con sus colaboradores, señor gobernador, presentamos diversos hallazgos que fueron precisamente detectados con esas instituciones que se crearon por el concurso del Estado mexicano, de lo que bien refería mi compañera diputada integrante de su partido, por ese pacto social, precisamente, por ese pacto social, por la rendición de cuentas, por la transparencia y la cultura que construimos, es que accedimos a contratos y a documentos que en muchas ocasiones, le debo de decir, señor gobernador, tomó por sorpresa a sus colaboradores. Y aquí es donde viene mi planteamiento, gobernador. Yo puedo reconocer la capacidad técnica de su secretario de Seguridad Pública, la puedo reconocer en el secretario de Salud, se lo dije el día de su comparecencia. Lo que claramente me deja un sabor amargo de boca, y creo yo que aquí es donde me voy a detener para que usted, señor gobernador, tome las providencias. Valdría la pena, por lo que vivimos en las comparecencias aquí, que quien compareciera el siguiente año fueran los jefes de las unidades administrativas, señor gobernador, porque sus colaboradores, me queda claro, que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero claramente en muchos de los casos y en muchas de las preguntas que nosotros les hicimos, a muchos los tomó por sorpresa la expresión y los datos que le presentamos. Yo a usted, señor gobernador, le tengo respeto, como le tengo respeto a todos y a todas. Somos nosotros un partido que con la historia que tenemos, la buena y la mala, somos orgullosamente priistas, respetamos a la institución, entendemos nuestra labor política, entendemos el tiempo que nos toca vivir. Hoy, señor gobernador, comparece usted hasta este Congreso y lo hace con la fortaleza de su gobierno. Y yo, señor gobernador, solamente le voy a repetir lo que les dije aquí a mis compañeros diputados, diputadas y a mi compañero Gonzalo Durán Chincoye el día que tomamos posesión aquí en este Congreso. Como los veo, me vi, como me ven, se verán. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Eduardo Ramírez Medina. Conforme al formato, tiene la palabra el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, gobernador del Estado, para dar respuesta en un lapso máximo de 15 minutos. Bien. Gracias, diputada, presidenta. Diputado, en efecto, esta valoración histórica que hace de las fuerzas políticas durante las décadas pasadas, que fueron hegemónicas con el Partido Revolucionario Institucional, sin duda que hay logros. Coincido con usted, no solo en lo que se hizo en los 70s del siglo pasado, hubo más, y nosotros por eso reconocemos, aunque no se llamaba Partido Revolución Institucional, aunque no era el presidente salido de esa nomenclatura, el general Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, con la reforma agraria ejecutada incluso aquí en Veracruz, fueron hechos que cambiaron la historia moderna de nuestro país. Y también, desde luego, coincido en lo que usted menciona, la evolución
política. Y ojalá así pensaran todavía, en esa evolución política que no se debe estancar con haber logrado solamente un Instituto Nacional de Elecciones. También tiene que evolucionar, tiene que revolucionarse. Son otras circunstancias, otras consideraciones en las que existe la necesidad de evolucionar esa institución. Ojalá pudiera contagiar de este análisis que hace al dirigente nacional de su partido para que se una a esta evolución política de las instituciones del país. Sí, el PRI devolvió el poder político, el presidente se lo reconoció a su antecesor en su momento de manera pública. A el licenciado Enrique Peña Nieto se le reconoció que no se prestó más a un nuevo fraude que no hubiera podido contener el espíritu revolucionario y transformador de un pueblo que ansiaba la justicia y que supo el pueblo moverse políticamente, electoralmente y de manera pacífica. Pero no es que el PRI se lo devolvió, es que el pueblo le arrancó a esa oligarquía el poder público por vía de las elecciones democráticas. No sé, sinceramente, si aquí en el Poder Legislativo permitieran a los jefes de las unidades administrativas comparecer. Yo lo que sé es que quienes comparecen son los titulares de las secretarías y que desde luego ellos van a auxiliarse de todo su equipo de trabajo. El titular de una dependencia, la titular de una dependencia, pues si lo supiera todo, si fuera un sabelotodo, pues no tendría un jefe de una unidad administrativa, él sería el propio jefe de la unidad administrativa, pero obviamente la gran tarea que tienen que hacer, tienen que distribuirla entre todo su equipo y sin duda que pues para eso aquí en las comparecencias se les permite que los acompañe todo su equipo y este proceso de tarjetas que nos permiten atender, ojalá tuviéramos la capacidad fotográfica de memoria para guardar cada una de estas páginas, ¿no? Y poder informarles a ustedes o cada una de estas datos que se vierten en esto, que tan solo es el resumen ejecutivo, pero no es tan sencillo, sobre todo porque imagínense que a este cuarto año hemos realizado 3.900 obras. Es un récord y no es sencillo ni siquiera darnos el tiempo para ir a inaugurarlas. Yo he tenido que solicitarle a las dependencias, incluso a que nos acompañen alcaldes, diputadas, diputados, para que sean testigos del inicio de operación de alguna obra que hemos realizado, porque no nos da el tiempo. Si ustedes me pidieran ahorita enumerarlas, pues no va a ser nada sencillo. Y aprovechando esa intervención, por ejemplo, sí puedo mencionar algunas más, si podemos mostrar las obras de salud, porque me faltaron.
son solamente un botón de muestra, y esa es la de Perote, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Ese es el psiquiátrico de Orizaba, la que sigue, ¿sí? Ese es el centro de salud de Tepezintla, la que sigue, el centro de salud de Fortín en Atzalan, ¿sí? El centro de salud en Sinal, en Texistepec, ¿sí? Y veamos cómo quedaron. Así luce ahora el hospital de Perote, ya lo habíamos visto, la que sigue. Ese que era el de Tepezintla, ahora bien cómo luce, así está ahora, la que sigue. Sí, ese era el de Tamalín, ahora luce así, la que sigue. Ese era el de Tepezintla, ahora miren cómo está. Ese es el de Atzalan, del Fortín, miren cómo está ahora, así luce, el que sigue. Sí, ese era el de Tierra Nueva en Playa Vicente, el centro de salud, ahora luce así. Sí, el que sigue. Ahí en el recuadro se ve el de Matatejón en Cotaxtla y ahora luce como se ve en la hora. Ahí también en el recuadro está el de Colonia Libertad en Villaldama, ahora vean cómo luce. Ese sí fui a inaugurarlo personalmente. Bueno, fui a grabar un video personalmente. La que sigue, sí. También el de La Sidra en Atzacan, ahora luce así, la que sigue, sí. Y el psiquiátrico de Orizaba, que al menos el interior ya luce así. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Bueno, si me permite antes, perdón, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Breve, un dato, porque sí es muy importante lo que mencionó sobre el subejercicio. En efecto, ha habido subejercicio y mucho tiene que ver porque se presupuestan obras en un monto y ese monto, incluso ya contratado, tiene variaciones. Generalmente es hacia arriba, pero hemos logrado también ejecución de obra con presupuestos menores del que se programa. Y estas economías, ¿cuándo se ven? Al cierre del año. Y es lo que ya no podemos recontratar. Pero ¿cuánto significa eso? Hay que dar el dato. En el 2021 significó el 0.0001% del presupuesto total. No es como antes, de que no le sobraba nada porque se lo robaban todo. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor gobernador. Procedemos a la intervención del diputado Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo, quien formulará sus preguntas conforme al formato de esta comparecencia. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado Díaz Ávila. Voy a romper un poquito el protocolo porque recibimos una noticia que nuestra compañera diputada suplente del distrito de Minatitlán, la compañera María del Carmen Barbosa Santiago, acaba de perder la vida hoy en la mañana. Falleció en Minatitlán. Por lo cual no voy a pedir un minuto de silencio por una compañera diputada, pido una salva de aplausos. Descanse en paz nuestra compañera diputada María del Carmen Barbosa Santiago del distrito de Minatitlán. Jessica, mis condolencias.
Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado libre y soberano del Estado de Veracruz. A los integrantes del gabinete legal y ampliado, así como a los diferentes titulares de los órganos autónomos, sean ustedes bienvenidos. Magistradas, magistrados, representantes y responsables de Sedena, Marina y Guardia Nacional, los presidentes municipales de los diferentes partidos, los presidentes municipales del Partido del Trabajo que están aquí presentes y a los demás partidos, a los dirigentes de los partidos políticos que integramos esta cuarta transformación, bienvenidos a esta soberanía. Señorita Fiscal General del Estado, delegado de los programas federales aquí en Veracruz, bienvenidos todos ustedes, medios de comunicación y público en general. El pasado 15 de noviembre fue recibido en esta soberanía el documento que contiene el cuarto informe de su gobierno, señor gobernador, mismo que a partir del 19 del mismo mes empezó a través de las comparecencias de los titulares de cada una de las dependencias en este recinto, la glosa de las acciones contenidas en el informe y donde con toda libertad fueron analizadas, discutidas y aclaradas las dudas e inquietudes existentes por parte de las y los diputados que integramos esta legislatura. Por eso, la presencia de usted en este recinto, señor gobernador, significa para nosotros la oportunidad de escuchar logros, pero también comentar problemas añejos que nos preocupan a todos por igual, intercambiar ideas y establecer compromisos que nos permitan superarlos. Es la ocasión para plantear una relación de colaboración y de respeto, como se ha venido dando, así como abrir cauces al pleno entendimiento en las coincidencias y objetivos comunes. Debemos reconocer que vivimos hoy un nuevo momento en Veracruz, más plural, más democrático, y a la lucha política y social. Esa realidad hace posible que estemos aquí. Como protagonistas de este nuevo Veracruz, la pluralidad ideológica y política no solo es hoy el síntoma de la vitalidad y la esencia de una sociedad realmente libre y democrática, sino el reto y el compromiso de todos nosotros para enriquecerla en un ambiente de tolerancia. Así entendemos la presencia del Ejecutivo Estatal en este recinto legislativo. Como legisladores, entendemos que nuestro orden jurídico no es un orden establecido, sino más bien un orden en transformación, lo que significa la posibilidad de una transformación ordenada, compensada, pacífica, propia y acorde al dinamismo en que vive la sociedad veracruzana en su conjunto. Por eso, desde este Congreso hemos sido partícipes, impulsando iniciativas emanadas desde el Poder Ejecutivo, con el firme propósito de contribuir a mejorar ordenamientos jurídicos que nos permitan tener una mejor convivencia social, así como las planteadas por los diferentes diputados de esta legislatura. Las acciones emprendidas en su gobierno han sido encaminadas a los sectores más vulnerables, lo que representa una política social acertada y que sin duda va en concordancia con la política pública que lleva a cabo el gobierno federal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido que la apertura a la participación de las mujeres en su administración pública y donde ocupan espacios de primer orden son el fiel reflejo del reconocimiento que brinda usted a la honestidad, capacidad y lucha de cada una de ellas, pero que indudablemente le cumplen a cabalidad al pueblo de Veracruz. Por eso, una felicitación a todas las secretarias de este gobierno. No podemos dejar pasar por alto que los pueblos originarios son parte de nuestra historia y parte de la cultura de la que nos sentimos orgullosos. La atención que han recibido a través de las acciones de gobierno han llevado a muchos de ellos por diversas vías, lo que representa un aliento a esas comunidades que históricamente han sido marginadas.
Solamente, señor gobernador, ojalá le hayan informado que hay un reclamo social en la Sierra de Zongolica por desastres próximos pasados, desastres naturales, que siguen requiriendo apoyo estas comunidades. Desde esta soberanía seguimos impulsando también nosotros iniciativas que contribuyan a que todos los sectores puedan acceder a mejores condiciones jurídicas y sociales. Nuestra responsabilidad nos obliga a ello. Por eso hago la invitación a todas las fuerzas representadas en este Congreso a seguir construyendo los consensos y acuerdos que nos permitan avanzar en la dinámica que la propia sociedad exige. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, los esfuerzos realizados por el gobierno que usted encabeza a fin de seguir contribuyendo a su crecimiento y desarrollo son dignos de ser reconocidos, pues la falta de liquidez económica y deudas institucionales que vienen de administraciones anteriores limitan la capacidad de fomentar la inversión pública y por consecuencia genera lentitud en los avances deseados. Existen temas pendientes por atender y no dudo que se estén atendiendo. Encontrar salida a muchos de ellos nos compromete a todos, no son asuntos de uno solo o delegar todo a una persona, sino de asumir el compromiso, cada uno desde nuestro espacio, para hacer frente a la inseguridad y al desempleo. Solo por mencionar los que representan a corto plazo o mediano plazo los retos a vencer. Algunos debemos reconocer que estos problemas no son propios de Veracruz, pero sí es importante contar con estrategias para hacerles frente. Tenga confianza, señor gobernador, que siempre encontrará en el Partido del Trabajo la solidaridad en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales. Somos un partido congruente con los principios de la Cuarta Transformación. Con optimismo, hagamos todo lo que tengamos que hacer